Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, según corresponda. El webinar iniciará en unos minutos. Quisiera saber mientras tanto si me escuchan correctamente y también si ven bien la pantalla. Asimismo, quisiera saber si ya tienen cuenta demo, cuenta real, si tienen experiencia en trading. Me pueden responder en la parte, en el chat de preguntas. Bien, muchas gracias a todos por contestar. Eh, Veo que nos están escuchando desde Bolivia, Perú, Argentina. Saludos a todos. Eh, Primero me presento. Soy Natalia Ávila del Distrito Financiero. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en mercado de capitales. Este es un webinar gratuito por parte de nosotros, el Distrito Financiero, que es una empresa de educación. Estamos ya desde el 2011. Al final del webinar les dejaré nuestra información de contacto por si tienen más dudas con respecto a este webinar o, bueno, con respecto a trading como tal. Recuerden que tenemos webinars gratuitos todos los lunes a las 8 de la noche, hora Nueva York, y a las 12 al mediodía, hora Nueva York. Entonces están invitados a todos estos webinars. El día de hoy vamos a estar hablando de la importancia del backtesting. Digamos que muchas personas no conocen bien cuál es la definición del backtesting, así que este será como un primer webinar sobre este tema, lo cual es, bueno, digamos que es uno de los temas más importantes, me atrevería a decir yo, a la hora ya de hacer un trading un poco más profesional, por así decirlo. Eh, Quiero que tengan algo en cuenta, y es que si bien hacer backtesting es súper importante, es de las cosas más importantes que hay, también depende mucho de qué nivel se encuentren, en qué nivel se encuentren ustedes. ¿Qué quiere decir? Hacer backtesting o un backtesting como tal, nos vamos a dar cuenta ahorita que es una parte un poco tediosa, es como la parte ya no tan divertida del trading. Esta sí no es la parte que venden normalmente, pues cuando estamos mirando o hablando acerca de trading. Y a pesar de que sí es muy importante y es casi que lo que realmente les podría a ustedes de cierta manera comenzar a asegurar ciertos niveles de rentabilidad, porque pues acá sí ya es manejo de riesgo, acá ya es hacer un plan de trading. Si ustedes son muy nuevos en el trading, ténganlo en cuenta, pero no comiencen por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el trading tiene que ser todo un proceso, donde primero uno sí o sí, o digamos que la mayoría de veces va a cometer errores. eh, Uno primero tiene que aprender sobre un poco de análisis técnico, después análisis fundamental, entender qué son los mercados, cómo funcionan los mercados. Digamos que uno primero debe saber muchas otras cosas, el manejo de la plataforma,
pues porque hay muchas personas que no saben cómo se manejan bien las plataformas, escoger un broker, tener cuentas demo, etcétera, y ya después, ahí sí, como tal, realizar backtesting. ¿Por qué? Porque pues el backtesting se realiza ya teniendo en cuenta algunos parámetros, conociendo los mercados, etcétera, ¿listo? Entonces, si ustedes son muy nuevos, es importante que lo tengan en cuenta, que sepan qué es, etcétera, pero yo no les aconsejaría de una vez comenzar a hacerlo, porque esta es una parte tediosa del trading y digamos que primero uno debe cogerle como amor y pasión a pues al trading como tal, antes de hacer esto. Además, también ustedes deben primero comenzar a entender los mercados, comenzar a pues analizar los mercados, entender más o menos qué pasa con activo, o si no, pues simplemente esos backtesting que ustedes realicen, pues no tendrían ninguna gracia, no, sus resultados serían como, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué me dice esto? ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta. Ya hacer backtesting hace parte del plan de trading. Recordemos que una estrategia de trading no es lo mismo que el plan de trading. Una estrategia simplemente es eso, es como los primeros parámetros de los que uno puede pues tener en cuenta para entrar al mercado, pero ya para salir del mercado y realmente tener rentabilidades uno necesita todo un sistema de trading, pero pues el sistema de trading se va armando poco a poco a través de los años, a través de la experiencia, ¿listo? No es lo mismo, ténganlo en cuenta, y tanto la estrategia como el plan de trading como tal necesitan tener un backtesting, ¿bien? Pero entonces, eh, como tal, ¿a qué hace referencia esto o por qué se debe hacer un backtesting? Pues básicamente el backtesting es lo que nos ayuda a tener cierto control de los trades, también mirar qué porcentajes de acierto tienen nuestras estrategias, nos ayudan a mirar y a, digamos que, cuadrar de mejor manera las reglas que tienen cada una de nuestras operaciones una vez adentro de los mercados. También nos ayuda a mirar si la combinación que tenemos es buena o mala. Un backtesting simplemente es poner a prueba la estrategia que tengamos, no importa si nuestra estrategia es fundamental o si nuestra estrategia es técnica o incluso nuestras estrategias, porque pues digamos que no se los aconsejo como tal, pero también hay estrategias un poco más locas que dicen como, bueno, no, si hoy me siento feliz, entonces compro y ya, son estrategias de entrada. Recordemos que siempre que estemos hablando de estrategias de trading, por lo general van a ser de entradas, a pesar de que las estrategias muchas veces si las buscan en internet les venden la idea de entrada, o sea, pues, o nos dan los parámetros de entrada y salida, realmente ninguna estrategia de esas les va a funcionar. ¿Por qué? Porque la salida debe ser algo muy personal de cada trader, no todos tenemos las mismas metas, así que no podríamos llegar a copiar las salidas. Las entradas, en cierta manera, se pueden copiar un poco más, digamos que esos son los parámetros iniciales, pero son las salidas donde demostramos cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras metas a la hora de hacer trading. Entonces tengan mucho cuidado por ello. Bien, entonces, como les venía diciendo, un backtesting simplemente es probar esa estrategia y esto no importa si tenemos una estrategia técnica, una estrategia fundamental, una estrategia del cosmos, bueno, cualquiera que sea su estrategia, esto no va a importar. Sí o sí se le debe hacer un backtesting. ¿Para qué? Para que podamos saber si las aproximaciones sí son correctas, cuál es el porcentaje de acierto de esa estrategia, otra vez, cuál va a ser, o bueno, no cuál va a ser, sino cuál es mi relación riesgo-recompensa y si esa relación pues se podría ajustar para, no sé, digamos que arriesgo uno pero gano dos, o arriesgo uno y gano tres, o si efectivamente incluso podría simplemente arriesgar uno y ganar cinco, etcétera. Así es como vamos a poder cuadrar de mejor manera esa relación riesgo-recompensa. Digamos que de otra manera o haciéndolo al día a día, pues simplemente ahí no tendría control, simplemente diciendo, hoy voy a abrir un trade hoy y voy a ganar tanto y perder tanto, pues eso no tiene sentido
a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos iniciando un trading, muy seguramente, pues no sé qué tanta experiencia tengan cada uno de ustedes, pero al principio, pues la gran mayoría de traders comenzamos así, simplemente como, bueno, yo sé que tengo em, mi balance es de $100, así que máximo por operación voy a perder $20. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en esta operación, si pierdo máximo $20, entonces acá sería mi stop loss y voy a ganar tanto. Pero realmente no se le pone esa relación riesgo-recompensa, no se le hace un cálculo tan estricto, al menos no al principio, y pues como ya dije, la gran mayoría de traders no lo hacemos al principio, pero ya después es conforme pasa el tiempo y uno ya comienza a crear estrategias que efectivamente ya no solamente lo dice, bueno, voy a ganar $5 o voy a perder $10 o algo así, sino que simplemente se le pone un porcentaje independientemente del activo, independientemente de la hora, del mercado, etcétera. Voy a ganar 2%, voy a ganar 5% y ya está. ¿Listo? Y eso se hace gracias al backtesting. Además, eh, realizando backtesting podemos darnos cuenta realmente, digamos que cómo está funcionando el mercado, eliminando esa parte emocional, porque eh, digamos que cuando se hace un backtesting es una prueba con datos pasados y pues al tener datos pasados no es como tal que yo esté haciendo, o bueno, digamos que no están operando como tal, están simulando que operaron en ese momento. ¿Qué pasa? Algo muy importante. Siempre, incluso, eh, Juan, de acuerdo a tu pregunta, este webinar, la grabación de este webinar les llega a sus correos y también está en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Ahí lo pueden revisar nuevamente. Bien, entonces, es importante tener en cuenta que un backtesting entonces tiene estas dos partes, por así decirlo. Realizarlo con datos pasados, pero también conforme pasa el día a día, ustedes van a tener que seguir llevando el registro de pues esa misma estrategia a hoy. Entonces, digamos, hoy entra al mercado, entonces hoy otra vez pues pongo ese pues todos los datos necesarios en mi backtesting para que continúe mostrándome cuáles son las posibles fallas o pues si la estrategia sí está funcionando bien. ¿Listo? Ahora, bueno, como ya les dije, es un proceso que tiene datos históricos. Acá esto es bien importante porque aquí básicamente vamos a hacer, pues, o bueno, vamos a tener en cuenta esa parte matemática y estadística. No necesariamente ustedes tienen que ser, pues, o bueno, digamos que saber mucho de estadística o saber mucho de matemáticas, no es como tal hacer algunos cálculos raros, ¿no? Realmente es un poco más fácil de lo que parece, pero digamos que sí tenemos que aprender a entender un poco cuál es el promedio o cuál es el porcentaje de acierto, cuántas veces perdí, cuántas veces entré, bueno, digamos que todos esos datos importantes que ya más adelante vamos a ver un poco mejor. Ahora, sin importar si su estrategia es 100% técnica o 100% fundamental, un buen backtesting debería tener las dos partes. ¿Qué quiere decir eso? Mi estrategia como tal, o sea, mis parámetros de entrada pueden ser 100% técnicos. Pueden ser si la media móvil de 20 periodos está por debajo de el precio y el MACD está en tal punto y el RSI en otro tal punto, bueno, entonces compro. Digamos que ahí los parámetros son 100% técnicos, pero a la hora de hacer un backtesting, no solamente tengo que ajustar eso, sino tengo que también tener en cuenta qué posibles factores fundamentales afectaron. Ya más adelante les voy a mostrar un ejemplo de un backtesting que realicé en el 2015, si no estoy mal, sí, en el 2015, y ahí efectivamente se muestra la manera en que, pues,
a pesar de que era una estrategia 100% técnica, algunos días podría ir mejor o peor de acuerdo a ciertos datos o ciertas noticias que salían. ¿Para qué se hace esto? ¿Porque yo voy a ser fundamental? No, simplemente mi estrategia sí era técnica. Lo que pasa es que de acuerdo a esas afectaciones por otros temas, por digamos que pues no eran eh, no era como tal el comportamiento del proyecto como tal, sino que ya eran temas del exterior, pues yo podía ajustar esos días o simplemente no entrar o simplemente mirar el por qué, digamos, ese día no gané si no perdí y así ajustar mi estrategia de acuerdo a esos parámetros. Listo, digamos que eso es lo fundamental. Ahora, que es importante a la hora de evaluar una estrategia y esto sí, no importa si ustedes hacen trading en un minuto, 5 minutos, un día, no importa, sino que las estrategias deben tener al menos 200 entradas. Digamos que este es un número, no hay un número exacto, no hay un número, así como no hay una estrategia perfecta, acá tampoco hay un número exacto, pero pues digamos que 200 entradas, independientemente de la periodicidad que estemos evaluando, pues nos deja ver en esa periodicidad cómo es la tendencia y qué pasó en, digamos, entre comillas, en el largo tiempo, en el largo plazo, perdón. No sé si me hago entender, pero pues digamos, independientemente si estemos hablando de un minuto o un día, pues 200 entradas van a hacer referencia a que hay al menos, mínimo, estoy evaluando 200 velas, suponiendo que estoy entrando en todas las velas, pero eso normalmente no pasa. Así que, independientemente de la periodicidad, realmente estoy mirando, así que en el largo plazo, de esa misma periodicidad, cómo se comporta el precio y para qué hago esto. Porque en ese largo plazo, entre comillas, de esa periodicidad, pues muy seguramente voy a tener momentos alcistas, momentos bajistas, momentos de lateralidad. Puede que no suceda, efectivamente, pueden haber momentos pues que en el largo plazo, digamos que estamos en un día y pues todo ese año ha sido alcista, pues sí, pero aún así deben haber momentos, por ejemplo, de corrección bajista. Entonces es por eso que deben haber mínimo 200 entradas o pues debería haber, hay personas que lo hacen con menos, esto también se ajusta pues a cada persona y a cada estrategia, pero también así con esas 200 entradas uno puede mirar si esa estrategia, por ejemplo, si estamos evaluando un año, pues asumiendo que estamos entrando todos los días, sí o sí deberían haber al menos 200 velas. Eso casi que es un año. Pues teniendo en cuenta que no se cuentan fines de semana, ¿no? Entonces, en un año como tal hay diferentes, a pesar de que no se cumple todo el ciclo económico, o sea, no es como que haya recesión, auge en un año en sí, pues sí hay ciertos momentos o ciertos ciclos pequeños dentro de ese mismo año. Por ejemplo, que el mes de enero, bueno, los meses de diciembre y enero, por todo este tema de las vacaciones de Navidad, etcétera, el mercado tiende a comportarse de cierta manera en mayo también, porque pues en los países que tienen estaciones comienzan las estaciones. En octubre es un mes que normalmente, eh, digamos que tiene como un pasado oscuro, entonces es probable que los mercados bajen en octubre, etcétera. Entonces digamos que ahí vamos mirando en esos pequeños ciclos del año cómo se comporta nuestra estrategia. Y ahí también podemos mirar si esa estrategia es funcional para momentos laterales, momentos alcistas o momentos bajistas. No todas las estrategias, bueno, de hecho, pues esto sí es casi que se podría interpretar por sí solo, pues las estrategias no nos van a funcionar para siempre y las estrategias no funcionan en todos los momentos. Y pues esto está claro, sobre todo pues dependiendo del nivel o las estrategias que manejemos. Por ejemplo, si tenemos una estrategia 100% técnica que utilice indicadores técnicos tendenciales, o bueno, que vayan a favor de la tendencia, muy seguramente en un momento lateral no nos va a funcionar tanto. ¿Eso quiere decir que la estrategia es mala? No, simplemente en ese momento deberíamos comenzar a buscar
otras cosas o ajustar esa estrategia. ¿Listo? Es por eso que nos sirve tanto hacer un backtesting con pues entradas suficientes para poder determinar los niveles óptimos o en qué momento es mejor utilizar esta estrategia y en qué momento es necesario ajustarla. Ahora, básicamente, ¿para qué nos sirve? Entonces, un backtesting, como ya les dije, nos sirve para evaluar la eficacia de la estrategia y del sistema como tal. Deberíamos aplicar este backtesting a las dos cosas. ¿Y qué quiere decir? O por qué no es lo mismo. Porque ustedes en su sistema de trading pueden tener varias estrategias. Como ya les dije, pues pueden tener unas estrategias que les funcione bien para la jornada asiática o estrategias que les funcione bien para tendencias alcistas, otras estrategias para lateralidades, etcétera. Así que cada una de esas estrategias va a tener su backtesting y a nivel general, ya para evaluar todo su sistema de trading, también tienen que tener un backtesting, solamente que este backtesting ya no va a ser si el indicador tal llegó al punto X, entonces voy a comprar. No, sino que ya un backtesting para su sistema en general va a ser algo más hacia este mes, cuántas veces entra al mercado, independientemente de la estrategia, eso cuánto representó en ganancia, normalmente se hace en pips o en porcentaje, no se hace con valores con dinero como tal, porque pues eso no tiene sentido. Yo a ustedes les puedo decir, no, pues este mes gané $1000, para algunos de ustedes puede ser, wow, genial, o para otros puede decir, bueno, eso es poquito, pero pues en cambio es diferente si yo les digo, este mes gané un 20%, independientemente de cuál es mi balance inicial, pues gané un 20% y ya está, ¿listo? Entonces, a eso hace referencia el backtesting del sistema, comenzar a mirar cuántas entradas hubo en total, cuántas entradas salieron positivas, cuántas entradas salieron negativas, o bueno, más bien cuántas operaciones, cuántos trades, eh, cuál es pues en porcentaje de mi balance y de mi patrimonio, pues a cuánto representan esas operaciones perdidas o esas operaciones ganadoras. Eh, También es importante, digamos, ya un backtesting del sistema general es cuántas veces respete o irrespete alguna regla, digamos, ya en el sistema, las estrategias como tal, por lo general, si se suelen apegar a los tipos de análisis que hay, pues evidentemente así es como se compra, pero el sistema ya va a tener reglas de psicología, como cuáles. Entonces, una manera de salir del mercado, por ejemplo, es no sé, el día que yo me enferme, simplemente no voy a entrar al mercado. ¿Por qué? Pues porque estoy enferma, no importa si mi estrategia dice que entrar, pero pues yo ya tengo el registro de que siempre que estoy enferma me dejo llevar más por las emociones o simplemente por el aburrimiento comienzo a abrir más operaciones o simplemente porque quedo dormida y se me olvidó que tenía algo abierto y resulta que no la cerré en el momento que la tenía que cerrar, etcétera. Entonces, esa clase de reglas que ya no son como tal técnicas, sino ya son reglas propias, reglas de cuando lleve más de 5 operaciones ganadoras, ya no opero más en ese día o ya no opero más esa semana o cuando llegue a tal punto ya no opero más o bueno, todas esas reglas que ya dependen de uno, esas ya hacen parte del sistema y de la manera en que vamos a salir de las operaciones. Por eso yo les decía, si bien su estrategia puede decir, voy a entrar en largo, o sea, voy a comprar euro dólar, cuando la media móvil de 20 periodos y la de 25 se crucen y entonces voy a comprar ahí, la manera de salir no va a ser cuando esas dos se crucen nuevamente, sino que la manera de salir es cuando bueno, salgo cuando ya gane un 5% en esa operación. Salgo cuando, por ejemplo, yo hago entradillas y que antes de que se acabe el día, pues tengo que salir. O salgo cuando, bueno, digamos que ya todas las reglas de salida van a depender de uno y eso hace parte del sistema. Y esa salida, digamos que en principio, las salidas sí se evalúan en el backtesting de la estrategia, pero de una manera como muy eh, poco objetiva. Entonces, ¿qué pasa? Que las estrategias al principio, y ahorita les voy a mostrar el ejemplo, las estrategias pueden decir, bueno, salgo con 5 pips de ganancia, pero pues esa es como la primera medida, ese número sale
prácticamente de la nada, como un número X. ¿Por qué? Porque conforme uno va haciendo el backtesting se va dando cuenta como, sí, 5 pips será suficiente. No, 5 pips es muy poquito, puedo ganar incluso 20. Pero digamos que si se dan cuenta, ese número puede ir cambiando conforme uno hace el backtesting, precisamente porque eso es muy subjetivo y uno no conoce como tal cómo se comporta ese activo todavía. Entonces ya ahorita les voy a mostrar el ejemplo en Excel súper rápido y ahí ya se van a dar cuenta de qué es lo que les hago. Bien, uno sí debería, bueno, también cuando esté haciendo el backtesting, uno debe tener 3 escenarios. Esto es fundamental en finanzas y en cualquier cosa que ustedes hagan, no solamente en trading, ustedes siempre deberían tener estos 3 escenarios. El escenario optimista, el realista y el pesimista, donde pues básicamente cuando uno esté haciendo la estrategia, uno dice, bueno, en esta estrategia voy a ganar 20 pips, 10 pips y 5 pips, siendo 20 el escenario optimista, los 10 pips tal vez el realista y el 5 el pesimista, teniendo en cuenta no solamente lo que se van a ganar, sino también lo que van a perder. ¿Listo? ¿Por qué se hace esto? Porque básicamente es una manera como de no dejarnos llevar por nuestras emociones y no solamente estar atados a un porcentaje de ganancia y pérdida pues único, no es como que yo vaya a hacer un backtesting y simplemente voy a decir voy a perder el 2% y voy a ganar el 4% y ya, fin. No, no voy a cambiar nada más, voy a mantenerme así y ese es el número y fin. No, sino que uno debería cambiar estos escenarios también porque así uno se va dando cuenta cuando el escenario optimista pase, tal vez es ahí donde debería utilizar más esa estrategia porque el mercado pues se está comportando de una manera que me está generando más ganancias de las que yo tenía previstas. ¿Listo? Entonces, ahora sigamos algo importante. Hay 2 maneras de hacer backtesting, una manera manual y una manera automática. La manera manual personalmente es la que yo más recomiendo, sobre todo cuando ustedes están empezando en el mundo, en este mundo de trading y ustedes no saben programar. Por ejemplo, yo llevo bastantes años en trading, sin embargo yo no sé programar porque simplemente no me gusta, siempre lo digo en todos los webinars, he intentado y digamos que pues sí he estudiado y ya sé algunos lenguajes en su forma más básica, sin embargo realmente no me gusta, sin embargo, es algo que realmente no me llama la atención y pues sí, no tengo ese don para la programación. Entonces, digamos que no voy a decir que simplemente yo no debería programar nunca alguna estrategia, pero es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque si alguien más me la programa, porque pues en mi caso yo no sé programar, va a ser esa persona la que conozca cómo, digamos que, hacer ciertas mejoras o mirar o entender bien los resultados. El resultado no simplemente es como decir, esta estrategia es ganadora y ya, porque ese resultado es muy vacío, ese resultado simplemente no les diría gran cosa a ustedes. Entonces, la manera manual me parece mucho más recomendable, sobre todo para las personas que evidentemente no saben programar, porque primero se entiende mejor la estrategia, digamos que es tediosa, esta manera es muy tediosa, es un proceso muy lento, pero ustedes comienzan a entender bien la estrategia. Segundo, se crea un vínculo más especial con ese activo. ¿Por qué? Porque al estar haciéndolo manual, digamos que de manera automática su cerebro ya entiende ese activo. Entonces ustedes hacen esto manual, pues 200 entradas es mirar mínimo 200 velas y entender que no sé, que el euro dólar está más o menos en 1,09, pero entonces si yo mañana llego y les digo, el euro dólar llegó al 1,12, ustedes sin mirar la gráfica ya me dirían como así, subió. No tienen que mirar la gráfica, ya saben que estaba por debajo, entonces ya saben que pasó algo que hizo que subiera pues de una manera abrupta. Pues esto normalmente no pasa de manera tan exagerada, pero digamos que pues es un ejemplo para realmente decirles a ustedes que de manera manual uno comienza a entender mucho mejor el movimiento del precio.
Además, hacerlo de manera manual también es muy recomendado para los traders principiantes, aun cuando sepan de programación, porque esto genera disciplina y el trading es de disciplina. Muy seguramente ustedes han escuchado que menos del 10% de las personas ganan en trading. Y esto es verdad, no porque sean unos genios o algo por el estilo, estos traders, sino que lo que pasa es que la gran mayoría de personas no toman el trading de una manera seria, simplemente quieren duplicar, quintuplicar sus cuentas de trading y esto no es realista. Ningún negocio va a generarles a ustedes el doble o bueno, ganancias abruptas sin haber estudiado, sin haberse esforzado, sin nada. Claro, ustedes un día pueden tener una cuenta de $100 y al otro día, porque hicieron alguna operación, pueden tener $200. Sí, perfecto. Ahí tienen 100 de ganancias, pero realmente así no es como se mide el éxito en el trading. El éxito en el trading es que ustedes sean constantes y que ustedes después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años puedan seguir diciendo yo me mantengo en trading, yo sigo teniendo rentabilidades y todos los años tengo 15% de rentabilidades en mi trading. Eso es lo que mide el éxito de trading. No es como tal decir hoy tengo una cuenta de 1000 y mañana tengo una cuenta de 4000. Eso no es, digamos que, claro, ahí hay rentabilidad, efectivamente, pero eso, ¿qué tan sostenible puede ser? ¿Qué tanto ustedes pueden hacer ganancias de $3000 para toda la vida? Pues eso ya no es tan realista, sobre todo teniendo en cuenta que para que ustedes hoy tengan una cuenta de $1000 y mañana de 3000 es porque hicieron muy seguramente una operación muy riesgosa donde podían ganar $3000, pero también se podían quedar en ceros. Y esa no es la idea de trading. La idea de trading no es arriesgarlo todo para estar en ceros, porque eso es apostar. Y acá no somos apostadores, acá somos especuladores. ¿Listo? Ahora está la manera automática, que ya esta manera es pues recomendada para traders con experiencia, también para los que tienen ya conocimiento en programación, o al menos le entienden a los terceros. Digamos que si uno tiene la persona que sepa programar, digamos que tampoco es como que esa persona haga todo y uno que como no entendí nada de lo que hizo, sino que al menos sí tenga algunos conocimientos, no tanto como para programar, bueno, pero sí entienda un poco este aspecto. ¿Por qué? Porque pues básicamente hacer un backtesting de esta manera, pues es de corto tiempo, bueno, pues sí, no genera tanto trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso ustedes pueden descargar estrategias o robots de trading y en plataformas como por ejemplo MetaTrader 4 poner a analizar. Casi que todas las plataformas tienen su parte automática para hacer backtesting, pero simplemente va a correr ese robot o va a correr esa idea, esa estrategia y les van a dar unos resultados donde va a decir, bueno, sí, ganó y le fue bien y ya está. Si uno no sabe interpretar esos resultados, simplemente porque ese resultado diga, no, la estrategia está mal, da pérdidas, pues puede ser que ustedes se estén perdiendo de una muy buena estrategia, solamente que al momento de hacerle el backtesting resulta que se lo hicieron en el WTI y esa estrategia es buena, pero con monedas, no con commodities, por ejemplo. Entonces ahí es donde ese es el porqué. Digamos que no deberíamos automatizar si no es necesario o si no sabemos, básicamente porque no vamos a poder interpretar bien los resultados. Además, es más difícil optimizar esos resultados y muchas veces, de hecho eso es lo que normalmente pasa, pues hay muchas personas que venden sus robots, que venden sus estrategias y dan buenos resultados, pero a veces estos resultados incluso se pueden llegar a exagerar. No es como tal que los manipulen o algo por el estilo, solamente que aprovechan, digamos, yo sé que en el 2016, por las votaciones del Brexit, mi estrategia hubiese generado, mejor dicho, ganancias multimillonarias debido a esa caída que hubo en el par libra dólar. Entonces simplemente, digamos que puedo generar que corra en esos momentos y pues ahí son resultados exagerados, ahí solamente estoy teniendo en cuenta el escenario positivo y si llego a vender eso, pues las personas lo van a creer
lo pueden comprar con esa ilusión, pero en el 2018, que ya no estamos en este punto, en el 2019, que ya no estamos en ese punto, 2020, bueno, independientemente ya años después, pues ya no funciona de la manera que funcionaba antes, ¿listo? Entonces tengan mucho cuidado con esto a la hora de hacerlo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué se debería tener en cuenta? Y les muestro un ejemplo. Entonces ustedes deberían tener en cuenta fechas, el tipo de activo que van a usar, la periodicidad, el tipo de entrada, los escenarios, la señal de la estrategia, cuál es la señal, no importa si es técnica o fundamental. Entonces, no, la señal va a ser una estrategia fundamental, entonces la señal es que el consenso, digamos, hoy que sale tasas de interés de los Estados Unidos, que el consenso esté por encima del 51% de subir o bajar las tasas de interés, entonces si está por encima del 51%, y si dice que las va a subir, entonces esto va a ser positivo para el dólar, así que me voy a ir en largo, por ejemplo. O que si el consenso estaba por encima del 51% y se supone que van a bajar las tasas, entonces muy en corto. Digamos, actualmente, o bueno, pues hoy el consenso de que van a bajar las tasas está en 55%. Ahí se cumple mi señal de la estrategia, así que me voy a ir en corto. Esto es un ejemplo porque pues, me lo acabo de inventar, no es como toda una estrategia, más o menos así es como se comienzan a realizar las estrategias. También es muy importante, o digamos es bien interesante que ustedes mismos sean los que hagan sus estrategias. A veces uno puede copiar estrategias que encuentra en internet y eso, pero personalizándolas a uno, digamos que teniendo en cuenta tal vez algunos indicadores o algunas noticias, pero pues realmente las estrategias que mejor les van a funcionar son las que ustedes mismos creen. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que esa es mi estrategia, digamos. Entonces esa sería la señal de trading. Perdón, esa sería la señal de la estrategia de trading. Entonces simplemente en el backtesting pongo, sí, el consenso está en 55%, así que pues está por encima del 51 que yo tenía establecido, entonces esto es una señal pues de venta en este caso, ¿listo? Tienen que poner los precios de entrada, el take profit, el stop loss y entonces ya con esto en cuenta les voy a mostrar un backtesting que yo realicé. ¿Me podría confirmar si lo ven correctamente, por favor? Bien, bien, gracias. Entonces, básicamente, esto es un Excel. Pues efectivamente, digamos que Excel es el mejor amigo de cualquier financista, cualquier pues posible trader. Si uno en serio quiere ser trader, va a tener que usar sí o sí Excel, o pues al menos debería, porque acá es donde uno normalmente pues hace como su bitácora. Entonces, básicamente es un backtesting de una estrategia técnica. Bueno, yo lo probé en el 2015, bueno, pues este en específico es del 2015, donde pues yo simplemente ponía las fechas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Acá estoy ocultando algunas, por eso es que no se ven todas, pero, pero pues sí, la idea es poner todas las fechas, poner el día, la hora. La hora es fundamental. Por ejemplo, de acuerdo a este backtesting, yo realmente puse que, o bueno, me di cuenta que lo que yo iba a hacer, o la gran mayoría de mis operaciones, iban a ser en horario asiático. Entonces, si ustedes se fijan bien, la gran mayoría de las operaciones, acá cuando está en verde, esta parte de máxima ganancia, es en horario asiático. De hecho, esta estrategia funciona más que todo en horario asiático, entonces también es importante para eso. A veces uno comete el error de decir, bueno, no voy a operar en el horario europeo o en el horario americano, porque cuando estos dos están juntos, porque es que ese es el momento de las noticias, o pues porque son las 8 de la mañana acá y entonces es a la hora en la que yo estoy despierto y estoy mirando. Entonces,
sí tiene una parte de gusto, o sea, uno sí debe tener en cuenta esa parte de gusto y qué me gusta más y qué quisiera ver y etcétera a la hora de escoger el horario, pero también, de acuerdo a su estrategia, la estrategia misma le va diciendo, bueno, pues usted quiere operar en el horario americano, pero esta estrategia siempre se cumple en el horario asiático. Así que tal vez lo que necesita hacer es o cambiar de estrategia o digamos que mirar qué parámetros está generando que se cumpla en el horario asiático en el que usted quiere o cambiar al horario asiático y ya está, ¿listo? Entonces digamos que esto no es tan adrede siempre, no es como, bueno, yo quiero operar en este porque me gusta y ya, ¿no? Hay como parte y parte. Quisiera operar en este porque me gusta y además mis estrategias se acoplan a dicho horario. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente acá tenemos qué paridad era. Normalmente yo opero con monedas, así casi que todos mis backtesting son con monedas. Es el mercado que más me gusta. También está la periodicidad, en qué periodicidad iba a operar, 1 hora, 4 horas, 5 minutos, etcétera. Esta era una estrategia intradía, así que pues el time frame era de 1 hora. Eh, la fecha inicial, pues cuando comencé a hacer el backtesting, porque a pesar de que esto fue, o bueno, el backtesting es del 2015 y 2016, pero la fecha en que se hizo el backtesting no era ni 2015 ni 2016, de hecho ya era como, era en inicios del 2017, solamente que recordemos, el backtesting se hace pues a finales, o bueno, con los datos históricos, entonces es por eso que pues está esa fecha. Acá está como tal el día, pues qué días entraba más, porque eso también nos sirve para mirar cuándo podría operar más, la fecha, la hora, entonces de acuerdo a esa hora, qué sesión de trading era, el tipo de entrada, si de acuerdo a mis parámetros había un rompimiento o no había un rompimiento, pues según la estrategia de trading, en qué precio se entraba de acuerdo pues a la estrategia misma. Recordemos que como son datos históricos, pues efectivamente ahí sí ya tengo precios de entrada, porque es como si hubiese entrado en ese momento de la fecha. ¿Cómo entraba? Si vendiendo, comprando. Aquí era más para cuántos pips tiene esa vela. Porque normalmente, digamos que lo que uno hace es mirar cuál es la posible ganancia, cuál es la posible pérdida máxima, ganancia y pérdida máxima. Uno nunca va a ganar el máximo, eso es algo muy importante. Bueno, la semana pasada nos estaban diciendo, bueno, yo hago trading con price action, con estrategias de price action. ¿Cómo hago para que yo entre y salga en el máximo y en el mínimo de la vela? Pues eso no se puede, o bueno, digamos que eso no es tan real, no es como, uno no sabe realmente cuál va a ser el máximo y el mínimo de esa vela. Uno tiende a salir, es en el mejor momento posible, pero uno nunca va a generar la máxima ganancia. Digamos que eso ya sería más de suerte. Uno lo que establece son ciertos parámetros para ganar y digamos, si yo sé que la máxima ganancia todos los días serían 50 pips, esa es la máxima ganancia, pues tal vez yo voy a ganar entonces 30 pips. ¿Por qué? Porque es que no todos los días van a haber máximos tan grandes que efectivamente generen esos 50 pips. ¿Listo? Entonces digamos que uno lo ajusta. En cierta medida uno deja de ganar, sí, pero uno se vuelve así constante. Si ustedes siempre ponen, no, los 50 pips, porque es que las velas siempre se mueven 50 pips, pues el día que no se mueva eso, que van a ser muchos, simplemente ustedes van a acumular pérdidas y pérdidas y pérdidas y ya está. Entonces tampoco hay que ser tan avaros a la hora de hacer trading. Entonces uno tiene que mirar cuánto se mueve en promedio ese activo, pues en la periodicidad que uno haya determinado. Entonces el dólar en cuánto se mueve en promedio o las velas de cuántos pips son en 1 hora. La vela señal en este sentido, pues efectivamente uno siempre va a tener un momento señal. Entonces acá era una vela según la estrategia, esa vela señal qué tanto movimiento tuvo, cuál era la máxima ganancia teniendo en cuenta el precio de entrada, hasta dónde, digamos, esto fue una venta, cuál fue el mínimo después de ese precio de entrada y cuál fue el máximo
después de ese precio de entrada. Uno primero también debe decir, primero llegó al take profit o llegó primero al stop loss. ¿Para qué hice este backtesting? Precisamente para ajustar el take profit y el stop loss. En esta estrategia simplemente dije, cuando sean 7 pips, o mejor dicho, hago una posición en venta, gano 7 pips y la cierro. Esos 7 pips fueron adrede, esos 7 pips fue porque sí, después de 7 pips ya gano o salgo perdiendo, no importa, pero pues aquí ya comencé a mirar realmente o a ajustar esa ganancia. Eh, ¿Y para qué se hace todo esto? Básicamente es para estos cuadros de acá, que de hecho digamos que como les venía diciendo, estos cuadros son muy sencillos y ustedes pueden aumentar o disminuir pues la información que ustedes quieren, esto ya depende de la persona, pero entonces, ¿cuál fue el número total de trades? Ya de veces que realmente entra al mercado, 200. Aquí en este backtesting hay más de 200 entradas, precisamente, mejor dicho, no, de 200 datos. ¿Por qué? Porque habían días en donde pues, yo no entraba al mercado, no siempre se entraba al mercado, ¿listo? Eh, ¿Cuál era el promedio de máxima ganancia? 50 pips. ¿Y cuál era el promedio de máxima pérdida? 42 pips. Entonces acá ya podía ajustar de tal vez mis 7 pips están siendo muy pequeños y aquí comencé a ajustar, no, voy a ganar 12 pips. Igual tampoco que esto quiera decir 50, voy a pasar de los 7 pips a 48 pips de una vez, no, uno debería ir aumentando de a poco porque recordemos que está la máxima ganancia y esto es un promedio. Entonces podrían haber días donde simplemente se ganaba máximo 120 pips y otros días donde se ganaban 12 pips. Entonces, pues al hacer el promedio, pues evidentemente, pues ahí se van a reajustar esos extremos, pero entonces uno comienza a generar más ganancias o a ajustar de a pocos. Entonces, bueno, puedo llegar a ganar 50, estoy ganando 7, ahora voy a ganar 10. ¿Con 10 me sigue funcionando la estrategia? Sí, listo, entonces de ahora voy a pasarlo a 13. Con estos 13 me sigue funcionando la estrategia. Sí, pero ya pierde un poco su porcentaje de acierto. Listo, entonces la voy a dejar en 10 porque, pues, a pesar de que podría llegar a ganar más, con 10 soy más constante y más veces estoy ganando. ¿Listo? Eh, ¿Cuál sería la mayor ganancia? Ya ahora sí, digamos en dólares, porque mi cuenta está, bueno, siempre la tengo en dólares. ¿Cuáles eran las posiciones ganadoras? Entonces, de esos 200 trades que yo hice, ¿cuántas veces gané? Entonces, acá decía que gana un 171 veces, 171 operaciones fueron ganadoras, pero que este número sea grande no necesariamente quiere decir que la estrategia sea positiva. Ojo, es importante también tener en cuenta que incluso ese número podría decir, no, solamente se ganó 50 veces de esas 200 entradas, pero resulta que pues se ganó, digamos, ya en dinero, se ganó más que cuando se perdió, entonces también hay estrategias de ese tipo, ¿listo? Esto solamente nos ayuda a mirar qué tipo de estrategia es y cómo podría optimizarla, ¿bien? Entonces, pues fue un 85% de las veces, esta estrategia tiene un 85% de acierto, acá miramos cuántas veces llegué a tener, bueno, llegué a tocar el stop loss, también puedo mirar el lunes cuántos trades hago, el martes, el miércoles, el jueves, los viernes. Entonces, por ejemplo, digo, no, los viernes hago 37, bueno, de esas 237 fueron los viernes, operaciones, 37 operaciones. Eh, y tengo un 81% de acierto. Entonces es el día que menos acierto tengo. ¿Por qué es el día que menos acierto tengo? ¿Cómo puedo ajustar eso? O simplemente decir, no, bueno, pues sí es el día que menos tengo, pero es un 80%. Bueno, está por encima del 80%, así que realmente esto me sirve, etcétera. Así es como comenzamos a mirar toda esa parte. Eh,
O decir, bueno, este viernes, porque casi es un 20% de posiciones perdedoras, no, es que es viernes y no se mueve tanto, entonces, bueno, ¿y qué pasa si más bien no, pero los viernes? Por ejemplo, sí, reduzco mis entradas, pero también podría generar entonces mayores rentabilidades, pues como tal, a futuro, o digamos que en el largo plazo. Siempre que ustedes estén mirando esto, si ustedes se dan cuenta ya con estos porcentajes, pues no importa si ustedes hacen trading en 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, eso ya no importa, porque lo que ustedes quieren ser es rentables a través del tiempo. No importa si ustedes son scalpers, igual de aquí a un año, pues supongo que quieren seguir dentro de los mercados. Entonces, eso es lo importante a la hora de hacer backtesting, ¿listo? Bien, entonces, ya digamos que teniendo esa parte clara, es un procedimiento un poco lento, es el procedimiento manual, pero es el que les aconsejo. Acá les traigo algunos típicos errores que pues tenemos a la hora de empezar a hacer trading. Entonces, la mayoría de las personas no llevan un control de trading. Esto es una de las razones principales por las cuales, pues efectivamente, la gran mayoría de personas salen de los mercados en menos de un año. Y cuando digo que salen, simplemente no es que se aburran, sino que estadísticamente hablando, la gran mayoría pierden sus cuentas totalmente, independientemente del monto inicial, las pierden en menos de un año, la gran mayoría. Y esta es una MetaQuotes, que es la empresa que desarrolló MetaTrader 4, MetaTrader 5, las plataformas o dos, pues estas son las plataformas más populares a la hora de hacer trading. Hizo diferentes estudios y pues preguntándole a sus clientes en general, pues ellos manejan diferentes brokers y se llegó a comprobar que la gran mayoría de traders no realizaban backtesting ni siquiera utilizando la herramienta, o bueno, digamos que ya de una manera automatizada, que el mismo MetaTrader 4 y MetaTrader 5 permite evaluar pues las estrategias, ni siquiera las personas lo hacían de esta manera. También se suelen delegar estas tareas tediosas. Eh, esta es como la parte contable de una empresa, por así decirlo. La gran mayoría de personas no hacen eso y uno de los errores típicos es que la gran mayoría de personas copian señales o copian estrategias de otros y esto efectivamente no les van a generar, estas no les van a generar mayores rentabilidades. ¿Por qué? No es porque sean malas. Yo les puedo decir a ustedes mi estrategia y a mí me funciona perfectamente, pero ustedes no. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes gustos, vamos a tener diferentes metas. Mi meta puede ser ganar un 1% todos los meses y para mí eso está bien, porque es que resulta que yo tengo una cuenta de trading de $10,000, entonces para mí ese 1% está perfecto, pero si ustedes tienen una cuenta de $100 y solamente van a ganar un 1%, tal vez ya no esté tan perfecto para ustedes. Entonces todo eso va a afectar. Las metas afectan. Puede ser que yo haga trading ya como tal, digamos que pues a manera profesional, y solamente me dedique a hacer trading, así que tal vez mi exigencia va a ser mayor que una persona que solamente lo haga por pues medio tiempo o de hobby, etcétera. Listo, entonces tengan mucho cuidado ahí. Eh, Michael, ahorita te respondo tus preguntas, ¿bien? Y así se las respondo a todas las personas, que ya otra persona también me había hecho esa pregunta. Bien, ahora, ya para finalizar, digamos que esta parte al menos de que es un backtesting, etcétera, tengan en cuenta que un backtesting no va a dar resultados 100% fiables. ¿Por qué? Porque el precio de un activo va a tener o tiene un comportamiento estocástico. ¿Qué significa que tenga un comportamiento estocástico? Que es un comportamiento aleatorio. Así que, digamos, el análisis técnico basa que pues, el precio se va a mover según su historia. No necesariamente esto es real. Eso no quiere decir que entonces el backtesting no sirva para nada, no, solamente que, por eso les decía, si en el 2015 esta estrategia me daba un máximo de ganancia de 50 pips, eso no quiere decir que entonces ahora yo le vaya a apostar, por así decirlo, esos 50 pips a todas las operaciones. ¿Por qué? Pues porque
el backtesting, o bueno, digamos que las fechas cambian, las épocas cambian, entonces pueden haber momentos que pues efectivamente el precio no se comporta como antes. Entonces es por eso que uno, si uno tiene un máximo de 50, uno comienza, bueno, voy a ganar entonces 5. Listo, sí, estoy ganando 5 y todavía me funciona. Entonces voy a ganar 10, voy a ganar 15, voy a ganar 20. Pero realmente uno nunca llega a ganar ese máximo porque pues no tendría sentido, eso no es realista. Y pues efectivamente las épocas cambian, esos datos históricos no nos van a demostrar al 100% cómo va a reaccionar el mercado hoy. Entonces, pues efectivamente el backtesting, ese 80% de ganancias, bueno, de veces ganadoras que teníamos, tal vez no es un 80, sino un 70, por ejemplo. Y esto, recordemos que el backtesting pues se hace con datos históricos, pero ya, digamos, yo ya hice mi backtesting de todo el año pasado, de todo el 2018. Entonces ya hoy a septiembre del 2019, pues igual si voy a abrir una operación con esa, con ese, con esa estrategia, pues igual tendría que seguir haciendo casi que el backtesting, ¿no? Tendría que seguir poniendo pues esos datos iniciales, la fecha, la hora, cuándo me dio la señal, si entré, si no entré, cómo entré, comprando, vendiendo, etcétera. ¿Listo? Eh, y digamos que esto sí es muy recomendable. No es necesario adelantarse a la automatización, no es necesario apoyarse de robots de trading, no es como que ustedes vayan a tener un mejor, o bueno, mejor dicho, tener un robot de trading no les garantiza rentabilidades, porque básicamente un robot de trading simplemente es que alguien automatizó alguna estrategia, pero pues esto no les garantiza nada. ¿Por qué? Porque recordemos que la estrategia solamente es un paso del sistema de trading como tal. Así que pues sí, ustedes pueden tener el robot que supuestamente es milagroso, pero realmente esto no existe, un robot milagroso o nada por el estilo. Automatizar estrategias que ustedes no entienden no tiene sentido. Eh, Entrar a operar con activos que ustedes no entienden no tiene sentido. Por ejemplo, como yo les dije, a mí me gustan las monedas, el mercado de divisas es mi favorito. Yo casi no opero con commodities, no me gustan casi. Eh, entonces, ¿qué tal yo comprar un robot que va a funcionar con WTI? Puede ser que a esa persona le funcione perfectamente, pero es que como no es el mercado que yo entiendo, que yo conozco, que digamos yo entiendo cómo se mueve todo ese mercado, muy seguramente ese robot, por más que sea automatizado y supuestamente no tenga emociones, etcétera, pues no va a generarme las mismas rentabilidades que si yo hago como tal mis propias estrategias. ¿Listo? Bien, Michael preguntaba si realmente ¿realmente qué tan efectivo estadísticamente hablando es apoyarse en robots de trading automáticos? Entonces, pues básicamente es eso. Si ustedes no entienden qué hace ese robot, pues muy seguramente no es que les vaya a generar pérdidas, incluso puede que no, pero puede que no les genere nada. Hay muchas personas que llevan muchos años en este mercado, pero realmente creo que nunca le han puesto como eh, la atención adecuada y simplemente son personas que no ganan, pero tampoco pierden. Entonces como que siempre se mantienen en esos mismos niveles. Entonces recuerden que cada trader tiene que hacer sus propias reglas. Entonces apoyarse en estos robots de trading es como básicamente, uh, ¿cómo decirlo? El trading es un arte. Entonces como cualquier arte, es como si ustedes simplemente fueran seguidores de algún pintor, ustedes quieren pintar, pero nunca se atreven a hacer sus propias pinturas, sino que siempre están copiando las pinturas de alguien más. Es eso, pues no van a ser famosos solamente copiando las pinturas de alguien más, no van a tener el éxito. Entonces, básicamente eso es lo que pasa con los robots. Los robots son una gran ayuda y les pueden mejorar su trading de manera drástica. Si ustedes son los que programan, si ustedes conocen pues todos estos temas de programación, si ustedes saben cómo optimizarlos, etcétera. Pero si no, pues básicamente les puede ir en contra de ustedes incluso. Entonces,
Yo no me atrevería a decir que son malos, no, no es que sean malos, solamente que tengan cuidado. Si ustedes entienden la estrategia, entienden el robot, saben por qué lo están usando, perfecto, utilícenlo. Si ustedes entienden que esos parámetros están así y así porque pasa esto y esto, perfecto. Si no, pues me atrevería a decir que es mucho mejor que ustedes comiencen a hacer sus propias estrategias, así sea de manera manual, porque así también van a conocer del mercado y así realmente van a ser pues traders reales, entendiendo qué están haciendo, ¿listo? Eh, y bueno, eso responde tu pregunta. Y de acuerdo a si Michael tiene otra pregunta de si próximamente se hablará del apalancamiento. Bueno, sí, nosotros tenemos webinars de todos los temas. Eh, a futuro vamos a estar hablando sobre manejo de riesgo y pues allí estaremos hablando de apalancamiento. Entonces, para los que les importe pues este tema que es bastante importante, los que estén interesados más bien en este tema, pues estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página, que es allí donde ponemos los temas de los webinars. ¿Listo? Acá les dejo nuestra información de contacto, nuestras redes sociales y si tienen preguntas de este webinar o de cualquier otro, pues allí nos pueden contactar, ¿vale? Entonces, les deseo un lindo día. Hasta luego.